Bienvenido nuevamente a este su programa Opinión en Jaque. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Soy el pastor Wilfredo Beltrán y para mí es un honor hablar sobre el interludio de los 6 anuncios de los ángeles y la aparición del Hijo del Hombre sobre la nube. Muy bien, hasta aquí hemos estado observando que en la segunda visión hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes y ahora hay un interludio del Hijo del Hombre y 6 ángeles. 6 anuncios de los ángeles. En el interludio A, las 7 copas de la ira de Dios. Para cerrar entonces con toda la segunda visión por entero. Este interludio tiene 2 títulos en su Biblia Reina Valera. Si la abren y me acompañan, la primera es el mensaje de los 3 ángeles y luego dice la tierra es cegada. Pero esta es una sola historia, ¿no? Solo que está dividida por la aparición del Hijo del Hombre. Esto es interesante, me gusta mucho entonces los 3 primeros ángeles, luego aparece el Hijo del Hombre y luego vienen los 3 anuncios de los siguientes 3 ángeles. Vamos a estudiarlo, así que vamos a compenetrarnos un poco más en esta perspectiva paralela que hemos visto de los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes que nos trasladan al inicio de las señales previas antes del fin. Y por ejemplo en los sellos, en el sexto sello se llega a la culminación de la historia, ¿no? Y el séptimo solamente abre la secuencia a los siguientes 7 trompetas, que también empieza con los juicios sobre la naturaleza y los recursos humanos. Luego llega hasta el sistema solar, Sol, la Luna y las estrellas, para luego hablar de 3 plagas finales sobre aquellos, bueno, 2 plagas finales, hablan de 3 plagas, pero solo se dan 2 plagas finales sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, ¿no? Y la última trompeta se muestra la adoración en el cielo y al Hijo del Hombre recibiendo todos los reinos de la tierra y juzgando a la humanidad entera. En los 7 personajes hemos visto la lucha espiritual que se presenta, ¿no? Que se presenta y que uno no es consciente. Y en esta forma de redactar van apareciendo nuevos personajes y vimos cómo esta lucha espiritual se refleja entre Satanás, digamos que quiere enfrentar a Dios, ¿no? La aparición de 2 señales más, o de la señal más evidente de la segunda venida del Señor, como es la aparición del anticristo o la bestia que desarrolla su poder, digamos, a través del mundo político en todos los reinos de la tierra, y que aparece un falso profeta que añade el siguiente poder, estas 2 bestias que se combinan para moverse en el planeta Tierra, ¿no? La religión y la política, para desarrollar una nueva religión que solo adora a la bestia, ¿no? Y aquí hemos visto entonces cómo estos personajes han ido apareciendo. Y nuevamente el 7 personaje muestra al Hijo del Hombre en toda su gloria, reinando en Sion, mientras los 144.000, la iglesia rescatada en pleno, adora delante de su presencia, ¿no? Ya lo explicamos la semana pasada, entonces, la aparición del Hijo del Hombre. Ahora viene este interludio, ¿ya? Un interludio que nuevamente evoca secuencias desde las señales previas hasta la venida del Salvador. Muy bien, aquí quiero hablarles entonces de los anuncios y vamos a ver la vendimia y, bueno, en este caso, la cosecha de la mies y la vendimia, ¿no? Lanzado al lagar de la ira de Dios, ¿no? Ya vamos a verlo. Me parece que vamos a analizar versículo por versículo. Vamos a ver los 3 primeros ángeles. ¿Qué anuncian? Porque estos son 6 anuncios. Y vamos a ver qué anuncian. Muy bien, el primero dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Muy bien, una señal previa, ya lo hemos dicho, de las 10 señales que se anuncian en Mateo 24, la última, ¿no? Es la predicación del evangelio. La última señal, no que sea digamos que sea la última señal antes de la venida del Señor, sino que es la última señal digamos, en la secuencia que establece Mateo 24. Porque a lo largo de la historia se va predicando el evangelio, ¿no?
Y aquí tenemos algo interesante que dice el Evangelio eterno, o sea, las buenas nuevas anunciadas por Dios desde la eternidad que se hacen reales en este caso, en la historia humana. Y este evangelio va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, no hay ningún grupo humano que no sea alcanzado por el evangelio. Y miren el anuncio que hace. Temed a Dios y dadle gloria. Por eso le digo que son anuncios. Porque cada ángel, con el evangelio eterno, se hace la descripción del personaje, pero luego se anuncia lo siguiente. Temed a Dios y dadle gloria. Solo gracias al evangelio podemos temer a Dios y darle gloria. Y la razón, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Y aquí es interesante, ¿no? Es interesante porque si pudiéramos examinar parte por parte, en el juicio de Dios, en esta, por así decirlo, la etapa final ya, del anuncio de la línea final, bueno, el juicio final, ¿no? Establecido por Dios para juzgar a la humanidad, conforme se vio, lógicamente, en la séptima trompeta, aquí se menciona, adorad a Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Justo los lugares que sirven de escenario a la presencia de Dios en el cielo y a los juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Interesante. El cielo, hasta el sistema solar es afectado, la luna, las estrellas, ¿no? Es afectado completamente. La tierra, por supuesto que es afectada, ¿no? La naturaleza, el mar, ¿no? Mueren las especies que están en el mar, la tercera parte, digamos, de los seres vivientes en el mar, las naves son destruidas, ¿no? Y en este caso para indicar los juicios que hay sobre los humanos, ¿no? Cómo Dios ataca los recursos que Él ha creado para que el hombre tenga un medio de vida saludable, más bien los usa como medios para juzgar ahora su atrevimiento de adorar al palo, la piedra y la imagen en vez del Dios vivo, creador de todo. Muy bien, vamos al segundo ángel. El segundo ángel dice lo siguiente, el otro ángel le siguió, todos están saliendo de la presencia de Dios, ¿no? Diciendo, miren, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor en su fornicación. Como les he venido diciendo, a medida de que este desarrollo cíclico se va ampliando, bueno, espiral más que nada, hay un ciclo, es cierto, pero que empieza desde el pasado hacia el futuro, va al presente, adelanta otra vez otros detalles del futuro y otra vez regresa al pasado, a medida de que el autor va dándonos ciertos detalles que van a aparecer ahora. Por ejemplo, el caso de Babilonia. Todavía no se ha hablado de Babilonia, como en el capítulo 11 se habla de la bestia que hace guerra contra los santos, ¿no? Y que recién aparece en el capítulo 13. Igualito ahora se anuncia la caída de Babilonia, que recién va a empezar a describirse en el capítulo 17 y 18. Esto es algo interesante en el diseño del documento histórico, en este caso, bueno, en el documento profético, ¿no? Que nos da detalles históricos que siguen el orden simbólico del mensaje apocalíptico, ¿no? No siguen el orden cronológico o secuencial propio de la historia, ¿no es cierto? Sino que toman detalles de la historia que van a suceder, pero lo arman con esta imagen, digamos, apocalíptica, para darnos un mensaje adecuado en cada secuencia de escenas que ellos realizan. Muy bien. Vamos a ver entonces el tercer anuncio. Y el tercer ángel lo siguió diciendo diciendo a gran voz. ¿Qué dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, ¿no? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí se anuncia el juicio directo que va a haber sobre todos aquellos que han adorado a la bestia, a su imagen, ¿no?
han buscado de su presencia, digámoslo así, y han recibido la marca de la bestia. Bajo este panorama hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros bajo este panorama, porque el juicio es real. Y los juicios de Dios van en contra de aquellos que han rechazado el Evangelio y se oponen a la verdad, ¿no? A través de técnicas injustas, ¿no? A través de actos injustos y violentos. Como hemos venido diciendo, Dios en su misericordia ejecuta estos juicios para que el hombre tome conciencia de lo que vive, de lo que hace, que reaccione a lo que está haciendo para que pueda tener un encuentro personal con el Señor y arrepentirse de su maldad. Porque el tiempo presente no es comparado al tormento futuro. El tiempo presente que ellos tienen es tan chiquito, tan escueto, tan efímero, que no es comparado con el futuro tormento que van a tener sin descanso. Esto para mí es importante, ¿no? Y estas personas deliberadamente dicen, bueno, aunque lo indica como una condición, si alguno adorará a la bestia y a su imagen y recibirá la marca en su frente o en su mano, indudablemente, aunque es una, digamos, una condición para recibir su castigo, hay un condicionante que determina su castigo, ¿no? Es importante que tengamos en mente que se puede escapar si rehúsas recibir la marca. Por eso se habla del Evangelio eterno, de la caída de Babilonia y sus maldades, pero ahora se vuelve al aspecto de la responsabilidad del ser humano de tomar conciencia de lo que hace, su oportunidad de escapar del mal. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Después de que acaban los anuncios, el tercero es más importante porque se explica por qué vienen los juicios sobre estas personas. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Ya? Ellos han luchado contra recibir la marca de la bestia, han renunciado y más bien han sufrido el martirio por defender el Evangelio. Y dice acá, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Nuevamente se resalta en esta nueva secuencia de 6 anuncios y el Hijo del Hombre, la esperanza de aquellos que mueren en Cristo y resisten la persecución, porque son dignos de recibir el reino de Dios, de recibir, en este caso, la salvación y disfrutar de la presencia permanente con el Señor. ¿Cómo se ven los que escapan de la gran tribulación y que han recibido, por supuesto, el sello de Dios en sus frentes para decir que le pertenecen a Él? Muy bien, y acá esta voz es interesante que se escuche desde el cielo. No se dice que es un ángel, probablemente sea el anuncio del mismo Señor Jesucristo y respaldado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, dice el Espíritu, como hay un eco, ¿no? Lo que Jesús dice, sí, dice el Espíritu, lo recalca. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La promesa del Salvador escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vean la dicha que tienen aquellos enfrentar al diablo y sus maldades y morir como su Señor ha muerto en favor de otros. He ahí entonces el eje del testimonio de los mártires, ¿no? Nuevamente se habla sobre el castigo sobre la humanidad como consecuencia de la persecución a la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Y luego pasa ahora a la presentación del Hijo del Hombre, ¿no? Es interesante, en este escenario nuevamente se exalta a Jesucristo. Verso 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro, como en el primer sello, ¿no? El jinete que sale con su corona. Pero este rey ahora tiene una hoz en la mano, una nueva arma, no para dar muerte, sino para dar vida. Y salió, vamos a ver entonces, ¿por qué digo que son 3 anuncios previos a la aparición del Hijo del Hombre en el escenario?
y luego 3 anuncios consiguientes a la aparición del Hijo del Hombre. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, en este caso Jesús, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿A qué se refiere? Al arrebatamiento. Jesús recoge la mies. Jesús recoge la mies. Bueno, Mateo 24 señala que Él es el que envía a sus ángeles, ¿no? Para que recojan a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Muy bien. ¿Ya? Pero es en base a qué? A su autoridad, ¿no? Él tiene la imagen de la hoz. No que contradice Mateo 24. Recuerden que son imágenes apocalípticas, ¿no? Que se indica que es un acto que Él mismo realiza. Es cierto que lo obedecen los ángeles, pero en esta figura de la hoz recoge toda la cosecha. ¿Y cuándo va a ser? En el arrebatamiento descrito por Pablo en 1 Tesalonicenses. Por eso les digo que en esta nueva secuencia se hace énfasis en la aparición del Hijo del Hombre como rey, en su nube, teniendo autoridad para salvar a los que confían en Él. Todos aquellos que han guardado el Evangelio y no han adorado a la bestia. Seguimos entonces. El siguiente ángel, en el verso 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Aquí nos hace todavía un anuncio, pero viene el siguiente ángel, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, en este caso al ángel, al quinto ángel, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y dice acá, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es interesante entonces. Hay entonces, se puede ver, hay 6 anuncios y se pueden ver cómo van, digamos, 3 previos a la venida del Salvador, junto con el anuncio del Evangelio y el castigo que va a haber con aquellos que, digamos, se han dejado marcar por la bestia, y el fracaso de este caso de Babilonia, y luego se ve al Hijo del Hombre en las nubes del cielo, recogiendo a su pueblo. ¿Y qué sucede con los impíos? Viene la vendimia, pues. El último anuncio dice, y el ángel arrojó su hoz, ¿no? Y vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Ya? Hay que examinar esto muy bien, ¿no? Hay que examinarlo muy bien y profundizar. Recuerden que los 3 ángeles primeros se nota que se enfocan en ¿qué? En las señales previas. Y los 3 ángeles finales están relacionados con la aparición del Hijo del Hombre, la cosecha de la mies y la vendimia que se va a lanzar al lagar de la ira de Dios. ¿Qué pasa con los creyentes? Son recogidos por los ángeles para recibir al Señor en gloria, como dice 2 Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 lo estudiamos en pasajes previos, y ahora se ve la vendimia, el juicio de Dios sobre todos aquellos que adoraron a la bestia, ¿no? Que ya no tendrán más oportunidad con la aparición del Hijo del Hombre. Aquí quiero resaltar estos 2 detalles finales. La vendimia y la cosecha son paralelos, según hemos estudiado en Mateo 24. ¿Se acuerdan? Que el Hijo del Hombre manda, uno es tomado y otro es dejado. Cuando uno ve las parábolas del reino, hemos visto el trigo y la cizaña, cómo en este caso los ángeles pasan, digamos, la red barredera que toma a todos aquellos impíos de la tierra. Es interesante, es bien interesante. Y se ve esta secuencia, porque nosotros hemos venido diciendo ya que los santos son sacados de la tierra y reciben al Señor en el aire, para estar para siempre con Él, no para siempre en el aire, lo hemos dicho.
Y en la tierra pasa la vendimia. Se juntan a todos los impíos que adoran a la bestia y son ejecutados. Mientras estos resucitan y son transformados, según Tesalonicenses y 1 Corintios 15, estos de acá pasan a morir ejecutados por el juicio divino. Y luego vamos a ver más adelante que van a resucitar para el juicio final. Por eso hay una primera resurrección y una segunda muerte. Los impíos resucitan después. Y esas secuencias se van instalando a medida que conocemos todo el panorama de la Biblia. Y vemos, como les dije, el orden que plantea Apocalipsis nos va ampliando la secuencia. Bueno, el orden apocalíptico detalla aspectos fundamentales de determinadas escenas históricas. No en orden cronológico, porque ellos lo van contando y lo van ampliando bajo esas imágenes apocalípticas. No en el orden cronológico que suceden, ¿no es cierto? Sino lo van enriqueciendo a medida que cuentan la historia. Y nosotros podemos entonces, según el orden cronológico establecido en Mateo 24, podemos establecer a qué parte de la historia están, digamos, refiriéndose y qué parte están enriqueciendo para que la imagen sea completa, para que los detalles sean comprendidos por todos nosotros. Y así entonces poder entender todo el panorama de lo que revela la Escritura sobre la segunda venida del Señor y las cosas que van a suceder. Les vuelvo a repetir, no quiero caer, digamos, en un énfasis desmedido, pero hay que decirles que las imágenes apocalípticas tienen un propósito de comunicar una idea acerca de algunos detalles de la historia, pero no lo establecen en orden cronológico. Como es algo simbólico, toman detalles de la historia según el mensaje que quieren dejar grabado en la mente de los creyentes para que tengan entusiasmo. En este caso, tenemos que ver que los que mueren en Cristo descansan y sus obras hablarán por ellos. Por eso son resucitados o transformados en la cosecha de nuestro Señor. Les agradezco por acompañarnos hasta aquí. La próxima semana, el próximo martes, estaremos continuando entonces con las copas de la ira de Dios. Los espero en Opinión de Jaque. Compartan este video con los demás y si tienen preguntas, está abierto el link aquí abajo en la caja de preguntas o de sugerencias para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias otra vez.